ese sentido, en el día de la fecha, queremos hacer 3 homenajes, por lo que nosotros denominamos la máxima condecoración que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní otorga a aquellas personas que con su idea y con su acción ayudan a fortalecer a nuestra lengua guaraní. En ese sentido, ya les mencioné a ustedes un orgullo que hoy esté compartiendo con nosotros nuestro querido amigo Lucio Ramón Díaz, igualmente el director Vargas, los que están presentes acá, que fueron distinguidos con el reconocimiento de amigos solidarios del idioma guaraní. Y hoy nos acompaña, y es un verdadero gusto, Xavi Jare, en el momento de dejar a Tulio Martín, intendente de la ciudad de Tirán, que en su historia, su trayectoria, tuvo un vínculo muy fuerte con el Ateneo, fue el creador, el fundador de la regional Atirán del Ateneo de Cultura Guaraní. Cuando Tirán todavía no tenía esos apartados, el otro día fuimos a San Jesús, a acordar de la escuela Victoria Batista, y allí un gran trabajo que estuvo con Martín, el intendente. Así que aprovechemos de estar en mi Bueno, vamos a pedirle, en este caso, quiero pedirle a Nelson Ortiz, a Porfirio Abreu, que puedan pasar acá, por favor, para acompañarnos. También quiero pedir en este caso a nuestros invitados que van a ser homenajeados. Quiero pedirle a la doctora, y por favor pueden pasar a tomar asiento acá. Al señor diputado, por favor, si puede sentarse de este lado. Vamos a pedirle al ingeniero Lacac que pueda sentarse al lado de la doctora. ¿Acá, doctora? Sí, ingeniero, sí. Vamos a Porfirio, ¿puede pasar de lado? Adelante, doctora. Bueno, intendente, por favor, acompañarnos acá en la mesa. Vamos a pedirle a Guadalajara con la formación que nos acompañe. Bueno, a Lucio también, a ver qué pasa acá, a todos los que podamos, tiene un momento muy especial. Guaraní, este está en mapa pasado, en Cuba, está en Puerto Azul, Oye Suba, Oye Yupeteba, la historia es realmente conocida por lo que estamos acá, de todos esos momentos complicados, difíciles, pero que hoy en día nos muestran a una lengua guaraní vigorosa y fortalecida. Y ese vigor que tienen hoy y esa fortaleza no solamente se debe al trabajo que nosotros venimos haciendo. Para el conocimiento de nuestros invitados hoy, el Ateneo tiene 40 años y es una institución que trabaja desde su origen por autogestión. Pero el Ateneo nunca recibió un solo guaraní del Estado paraguayo, ni de ninguna organización internacional. Hemos generado un modelo de autogestión que probablemente no tuvo y no tiene igual. Sobrevivir 40 años trabajando con los propios medios es muy complicado para la web. Sin embargo, estamos acá, 40 años después, diputado, doctora, ingeniero, el Ateneo tiene una casa propia. Yo le pidió que Guaraní Roga, la casa de Guaraní. Nunca tuvo una casa. Nosotros le dimos una casa al idioma Guaraní Roga. Y eso se debe también al gran trabajo que nosotros hacemos acá en cada una de las ciudades donde hoy el Ateneo trabaja. 100 distritos y regionales, además de una presencia a nivel internacional que es muy importante. Quiero en ese sentido a nuestros invitados presentarles acá a los artífices, a los responsables del posesionamiento que hoy tiene Guaraní. A esa rupipa que Guaraní, hoy mismo que es la monada boliviana. Es un trabajo complicado, pero un trabajo que se hace con decisión y con mucho coraje y con mucha valentía, ¿verdad? Y la mayoría de la gente que está acá trabaja entre semanas, tiene otras actividades, pero siempre tenemos ese tiempo justo para dedicarle a esta gran labor que implica trabajar con la lengua guaraní. En ese sentido quiero presentarles acá a la profesora Amadora. Ella es, aparte de ser concejala municipal, es nuestra directora de la regional Amadora de Boca, la profesora
Juana Ramón Ayala, ella es directora de la regional Ipacay, la segunda que mencionamos. De este lado, aparte de que es nuestro director, también un invitado especial fue el profesor Felipe Neri Miranda, director de la Ateneo, ahí está con su hijo también. Al lado está la profesora Selva Acosta, ella es la directora de la Ateneo del Centro de Atención para Guayaquil, a una caja de Ateneo. Cuando digo dirige el Ateneo significa tener la responsabilidad junto con sus profesores de desarrollar los cursos de lengua guaraní, un curso básico que es un año, una licenciatura en lengua guaraní a 4 años y una maestría en lengua y cultura guaraní con 2 años más. También tenemos una especialización en tecnología guaraní que se desarrolla en cada una de las regiones. Y cada uno de nuestros directores que tienen acá más, algunos 40, otros 30, otros 20 años trabajando, también tienen ya hoy un doctorado en lengua guaraní. Una formación que normalmente lleva casi 10 años para poder llegar a tener ese preciado título de doctor en lengua guaraní. Paso para este lado y quiero que ahí está la profesora que viene de Juan Caballero. Ella es la profesora Marcelina González, está con él el profesor, su marido profesor que le acompaña junto con él y con sus otros profesores trabajando en Pedro Juan, en Capitán Bado y también en Bellavista Norte. Está Nancy Cabrera, ella es de José Emilio Campos, Paraguay. Nancy es heredera, en este caso, ya de una tradición familiar en el Ateneo, hija de un profesor de guaraní, lastimosamente falleció, pero hoy le toca a Nancy continuar la obra de su padre. Así que tengo que dejar de la huelga, con lluvia o sin lluvia, cada todo el mensual, comento. Lo único que es más fácil del mundo. La profesora Josefina, que se llama, la profesora Josefina Jara, que es de San Juan Bautista Misiones. San Juan Bautista de hoy, nació en Mentuí, también es profesor que están en este momento acá en nuestra institución. Al lado está el profesor Lucino Rodríguez Barroso, profesor Lucino, que dirige el Ateneo Villa Águilas, Chaco Paraguay. Nosotros estamos también allí permanentemente. A ver un poquitito hoy, un poco más allá, la profesora Teresa Cardoso, la profesora Felina. Ella, para quien dice que normalmente Guatemala es calcular, bueno, ellos trabajan en 2 ciudades muy distantes de acá. Estoy hablando de un tiempo que ni siquiera había pasado, el camino de tierra, tener que ir en Nombre y volver otra vez como hasta ahora lo hacen. Ellas están en Uruguay y en Puente Quecá, en el departamento de Canillo. Allí y en todo el Paraguay nosotros tenemos formados hasta hoy 32.000 profesores que el Ateneo puso al servicio del Estado paraguayo sin pedir nada a cambio. Eso es parte de nuestro aporte institucional. Tenemos allí al profesor Javier Arevalo Morel, él viene de San Juan de Montevideo, Casa Paz, que es la página. Tenemos por acá la profesora Lorenza Morel de Marejos, ella es de Bocada. Esa gente que no tiene un cargo, pero que hace mucho también por la promoción del guaraní. Nosotros tenemos un orgullo, apreciado amigo, de tener niños que se van formando, Cuba, Bacoa, y obviamente está por medio la figura de un padre que le orienta, que le estimula a eso. Me refiero a Omarcito y Omar Padre. Grandes, difusores de la lengua guaraní. Opines en una lengua Omarcito de Leguía, porque atrás está Ramona Ayala Colmán, ella es de tantos partes. Está Ángel de Vida, el mayor figueroa de Cuba. Estoy mencionando en este caso a los que son directores, también tenemos profesores que están acá. Está ya la profesora Pastora Liz Samón, ella es de Carateguá. Está un poquitito por allá, la profesora Liduvina, allá la Colomán, ella es de Natalia, en Itapúa.
Ahí está la profesora María Antonia Rojas, que es de Cazapá, la ciudad de Jairo Bolaños. Un poco más al fondo está la profesora Elvira Ferreira, que es de Artigángula en la hora. Allí tenemos a Miriam Acosta de Ortiz, que ya es de Itá, acá en el departamento central. Estaba también en ese momento la profesora Uber Iván Marecos, que es nuestro director acá dentro de todos los cursos que llamamos curso básico. Acá están sentados con ustedes el profesor Nelson Ortiz, director también de la Regional de la Madrid, la profesora Porfiria, que es directora de la Regional de Paraguarí. Entre todos, y repito, los profesores, hay profesores de Tomantini, profesores de Luque, que también están participando con nosotros. Entonces, con todos ellos, nosotros queremos rendir este homenaje que denominamos homenaje nacional a estas tres personalidades que hoy nos acompañan. Quiero, como tiene que ser siempre, que podamos entregar este primer reconocimiento, esta primera distinción a la dama que hoy está invitada y que queremos que sienta el aprecio del Ateneo a su gran labor, no solamente por el descubrimiento tan importante de Caballero del departamento de Paraguarí y su influencia en Cordillera, sino que por su larga labor docente en universidades públicas y privadas y también del exterior. La profesora doctora Ana María Valentina Castillo Clerici, para que me entregue esto, vamos a pedirle a Nelson y puede pasar allá, puede pasar al frente, le vamos a hacer entrega. Acá tú, con Shiro Ana María Valentina Castillo Pérez. Este tema de la ciudad que tenía para esa tarjeta más algo de nuestra cultura, para el país, la peña de la o de Guaré, hoy Guarcao, el de Guamo, Capilla, o va a poder de la porque apenas hoy ya en el nivel. No quiero decir otras palabras, solo que muchísimas gracias por fortalecer nuestras raíces, nuestra historia en nosotros, por nosotros, para nosotros. El Ateneo está altamente agradecido y en una forma muy sencilla le hace llegar este reconocimiento por su valor, por su aporte. No se puede poner en precio, simplemente gracias. Vamos a pedirle a la doctora una palabra de ocasión por esta distinción tan merecida que le llega a su mano. Bueno, con mucho orgullo, realmente recibo este homenaje muy importante, no solamente para mí, como dije, para todo el equipo. Fue un gran equipo, ¿verdad? Que algunos ya no están acá, que trabajamos para saber un poco más de nuestra prehistoria, que le precede a la historia. Entonces, muchas gracias, profesor, a todos los que están aquí. Realmente voy a valorar siempre y hasta el final. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora, también a nuestro colega doctor Nelson Zacarías Ortiz. Y ahora queremos hacer esta entrega de esta distinción tan importante que para nosotros es un reconocimiento a una labor en su función de ciudadano que sirve al país. Me estoy refiriendo al doctor Roberto González, es parlamentario, es diputado nacional, ocupó otros cargos, su presencia dentro de lo que han sido varios gobiernos y en lo que es el Estado ha sido siempre visible, pero de todas las cosas también con una postura que siempre tuvo de ser muy coherente y
cada uno de los temas que les tocó abordar. La bella guaraní de Caraiguazú. Caraiguazú, Ombotu Isabel Fepe, Guaraní e Purú, el Purú de Guaraní. No Iri, Neicangui. Y hoy le decía, tuvimos la oportunidad un rato antes de estar en Ñamuti, y le decía a él que entre todos tiene esa gran capacidad de transmitir sus discursos en guaraní, y sobre todo porque el diputado, por el hecho de que el 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe, en la pichacuela guaraní menos lineal. Aunque hay que estar libre porque una cocatea castellana no de Uruguay, a mí no me imagino muy bien. A que no vienen de la quizá no hay convicta en esa cancha de fuera. Y ese gesto yo creo que es generoso, solidario, hasta fraterno para con todos nuestros compatriotas guaraní hablantes, es lo que más allá de cualquier cuestión de fondo, partidario o no partidario, es lo que engrandece el trabajo del doctor Roberto González. Cuimbarea Tupirí, Cuimbarea Arandú, y Tenería en Jara. Entonces, hoy le convocamos. Quiero agradecerle al profesor Felipe Miranda acá presente, quien tuvo la gentileza de intermediar. El diputado tuvo la gentileza de llamarnos en más una ocasión. Bueno, hoy están presentes acá varias personas que lo conocen de tiempo, de muchos años, son miembros de su familia. Nos pone muy contento que pueda estar acá y que pueda recibir este testimonio. Lo mismo, parte de ese acompañamiento, hoy día un intendente que está con nosotros, profesor del Ateneo, con mucho orgullo, de Juan Ramón Martínez. Entonces, señor diputado, yo quiero hacer la entrega de esta distinción, la más alta condecoración que otorga el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ahí veo el amigo solidario, ahí el Ateneo en idioma guaraní. Y esta vez de Chabá, que de ella Pujaisa, y que los hermanos Paladea, Yapay, ya está la mona en la revolución. Felicitaciones, doctor. Esto es un reconocimiento, un papel. Bueno, yo desde aquí voy a dejar a guiarle a los alesas años desde Wii, ayer o desaramo, desacua, el Bellacoase, se demanda internia o se ahí la guaraní porque llama más en mí, el guaraní. Entonces, por eso hasta quiero creer a huevo y hacer de que un reconocimiento inmerecido. A cuando es que te falsa modestia. Tú sabes a huevo hasta que no puedes dejar hoy miramos la atención de la lengua castellana a usted se condecorar. Porque si la castellano me añade más y haya forzado. Allá posee con gusto la guaraní meñeñete, porque según político, Aristóteles, Caray, Marandú, de la antigüedad allí, en la política hay que convencer, pero más que convencer hay que hay que impresionar a la guaraní se acree la gran mayoría del pueblo paraguayo. Hay que conmoverse y Aristóteles. La política hay que convencer, pero más que convencer hay que conmover. Y ante sociedad en su gran mayoría o pensar a oñe guaraní. Aupea dice hay purula guaraní y la serenidad por parlamento. A la huesa este día radio ñandutipe está
Hoy Seiza José Jehuivo y Epoabeba la Guaraní, pero orecópete prejuicio, orecópete complejo. De ir la oñeo la Guaraní, oye, esta jajese Itaúja, o Jahuawi, Paraguay profundo. Entonces, o disimula jamás el Iñaranduja, oye, el castellano, de hace a veces más o ya acertaba castellano. Y ande fuera, ya le cuido el prejuicio, el preconcepto. Ya usan la para hoy, tú se haya bebé. Va a decir con año de su como hay, hoy idioma oficial como ya le castellano a guaraní. Voy a dejar de leer Marmaco a promover vagina el cuidado de ñangare mohammaña de guaraní entre ese agradecimiento se familia acuérdame o una abuela que dice familia acuérdame a momi no recuerdo años se ya año en la guaraní se mamara se mamara ya un no soy inglés anda ahí hace la semana no llegó y sube entonces se han llegado eso me puse mamara y me lo gané un pesa entero me ayuda ya me leo domingo por ahí aún enteré porque a mí me ha recibido y me hace la distinción inclusive o cajaron y me ha recibido a ocupar que no me va a caro. Pero probablemente puede dejar lo más de hacer. Ahora te dice con asunto de vive tu pan, jaíz, como es el pareteja por acá, hasta tener o asar, que se llama bella, el tiempo. A pedir de ayuda, pues se fuera, se ha mi dulce hermano fuera, se la hija se la aquí fuera, pedirme a jugar a medir ayuda, barete. Muchas gracias para ti. Gavilán, en el grupo de la que se ha llevado over el Cuba de Tendar, a usted vive una página de Yanni y Guaraní. Dentro de este grupo de personas a quienes en esta reunión hemos elegido por considerar que su trabajo ha sido y sigue siendo valioso, tenemos a nuestro tercer homenajeado. No sé si acaba de ocurrir aquello de los últimos serán los primeros, ¿verdad? Con la cola tal vez no va a ser eso. Los últimos serán los primeros. Una persona con una dilatada trayectoria en el ámbito público, en el ámbito privado, ingeniero agrónomo, está tapizado como hoy cuapaite con yanita o uva o apejapepe, coge como peña de la pizacuera para esa por la pedirui. Para esa buena víctima de nada. A mí mi parte de copia creo que el trabajo del ingeniero Antonio Lacac Sanabria ha sido un trabajo muy importante. También siempre tiene el reconocimiento de mucha gente y hoy nosotros quisimos hacernos eco de ese sentimiento que tenemos mucha gente con respecto a su persona. Ingeniero agrónomo Antonio Lacac era muy amigo, otro gran amigo que nosotros tuvimos acá y que fue él quien propició alguna vez el encuentro. Todos van a recordar acá al querido Enrique Dacuente. Bueno, y con Enrique Dacuente en algún momento nos tocó encontrarnos y transitar ya este largo camino con el ingeniero Antonio Lacac. Entonces, este tercer homenaje quiero pedirle acá a la doctora Porfiria Otreu que ella se haga cargo de entregarle esta máxima distinción, amigo solidario del idioma guaraní, a nuestro querido apreciado ingeniero Antonio Lacac Sanabria. Maiteri, maestra de Pujarevese y Huera, Bojo Pacuera, Petua Árabe, Alema, Ñanderoba de Ateneo. Pues ahora un caray Antonio Lacac Sanabria,
amo más gente, porque yo voy, soy fuera arena, voy a dejar afuera, orero y puy va a tape putu, ahí pe a llegar, ahí va a ser, a caro orero que orecane orero haro karua ve taperente, rojo mamá orero mi abogado, orero lo que a mi hombre no lo que helicóptero que a muchos menos la vuelve. Vea orero pues haré tapere a pero para apoyar en el guaraní de anda ahí libra pues fuere añonte ve libro y botada de hija no ahí lo guaraní ha lo tapere que tapere tempo y pule lugar pues extensión agraria investigación pero hay llevó hay de mi guareca o pues harare la extensión agraria. Pensamos a LDI, a ver, un orevene o el pueblo y por un orevene a mujeres, orevene o el pueblo, andebe o jota coyo poi, luego a jamán en vive, me mando a jamán, ver al jujara o a coabra en un barrio basúa, a ver, y Paraguay, Haisha, Camisa Paraguay, como cero Haisha. Pensamos a poner nivel de poi, mando ana. Una pamela o el que bueno, la weekend de dejar a de Ateneo que abrí el problema de la porque era una ubicada pero antes de eso quiero aprovechar la presencia hoy de estos queridos amigos que después de un tiempo se acercan a Guaraní Yoga, y en ese sentido quiero pedirle a nuestro apreciado amigo Lucio Ramón Ruiz Díaz que pueda darnos unas palabritas, y también quiero pedirle en el cierre al querido poeta Juan Ramón Martínez Aldívar que nos pueda también dedicar unas palabras. Así es que vamos a pedirle a Lucio unas palabras de ocasión. Para que por Ñandú, de Yuyen de Lórabe, apretamos a Sandé, para él y jamás para él. Te digo, en mi momento, pero mañana se capricho, yo puedo que como ella, como a ella, tú vamos a seguir, se resalta. Da yo ya, ay, se tenemos en el día, y se acuerda de los Cuba, ay, ya, Cuba que tiene por entero, como para el Aguilera Sunda de Monjara, Caray, ministro de Agricultura, presidente de la Iglesia, Antonio Ramírez, prefectura de Yupá. Sérico, tem para ser não o a ver. Mas se daí reenvia para que a população tenha. E que a tua mãe já chegou a se sentir não tem. Andi, abati, a governo de Coreia. Quando a gente cai, uma tudo ainda da hora que o irmão não se tem tanto desse foco, agora que o coche anda, mas tem mais gente beba, beba, cheio, beba, a motiva da berrao, a jogopande da mar, Paraguai e cocheira, Paraguai agora é cotinha, apa ini apa kuhete pa ege da so o me te van deve huele kohata eva da yo ya hai o pé apa le hore trei de minha o e para me ya po no me saca mi ta fuera arandu peña kami que trabaja capu como lleva y por arriba mas nem how patient he can be. And this is the homem é a entender também. How patient
se llegó a todo lo que te era que como ya le conoce tío. Jaleo. Aquí para el poder. Nace como ay que ya. Niña me hamda y poco de tu cora. Nyani timo haja ura hawo penyeri pakai oleh dewaran. Aku jadi terdiri. Aku kalau tiba hana mau beri 45 abril. Aku jadi presiden Afrika. Ani mungkin tanda bisa dia sampai pada siapa pang oh orang berbeda. Hak yang ada ini. Y por el tiempo que ya cuaja de amor. Y el contenido de ella yo lo aprendí. Y en el mocanaco, que en el parente. Upere a interpretación, no cosas de pues que a mañana me está la pobreza. Y está guapo también ya. Guapo de baile. Vai se aguentar pichar de caminho, mudou para o ai, olhando para o ai. Ou errava até não dele. Assim serei para o ano faz 40 anos. Peguei muitas, peguei uma. A pouca hora depois morri, ainda por a nossa pequenininha, peguei Pepe Pavela de Tupeira de Morrapera na pé. Não, você tem que morrer. Ao pé que era ele, diputado, ele tinha que ganhar. Ele vai por árvore com a ave, minha mão parece minha verdade. E ele por inteira, a dirurete de pouco azul. Ai, vai saber nem como está vendo. Professor da Liga. Grande luchador, grande professor, grande autor que tem na Guarani. Que linda maneira de ser pátria. Pensa no identidade que boa na vida. Ai, quapo, na pepe, ai, se abre o peixe te, pejapa, a mulher te. Agradecer a Luz, acá a su equipo que lo acompaña. Para nosotros es un placer que esté todo este hijo. Y Luz tiene algo interesante con lo que estamos haciendo hoy. No hay casualidades. Él es caballero. Ahí está. Su abuelo tiene 1600 años. Así es. Ahí está. Y bueno, y otra vez, hoy día, Lucio Rivera tiene que ver también con el siguiente disertante, que también vamos a pedir una palabra, ya que vamos a pedir, así vemos a gente, voy a verla, vamos a pedir una palabra al intendente hoy de Atigrá, porque Lucio también es vecino de Atigrá. Bienvenido, intendente. A mí también me voy a ver. Maestro Dios Padre de Peruana, David, vuestra cuera en San Bien, en el Capures de Cuyapá, en el Tenel, Jacob de Jaguar, Corabe de San Mirú, de Aguará, ese taller, diputado Roberto González, Ñande Jaina, Bemburu Visa, por el cordillera de Motuizaba, pues. Jamás por el representar. Ana está tapizabema, oye, amigo del Guaraní, a Árate, doctora Ana María Castillo, o buenos jefes de ahí, de Cotenella, Huecoba. Peñengo, Jaejinan de ahí, anteojo ya se llama cada realidad. Ande ya voy como hoy anteo. Ande ya de cote ñam de ñam cubet peñan bicua peñan de la antropología guaraní, la antropología paraguaya. Esta ñande
ten puru y cacho no hay señal ni un llegue con ñane tango ñande ñe puru seguir con aire ahí a necesitamos reempezar desde la raíz a transformar el Estado y a entender al pueblo paraguayo. Por ejemplo, la economía de los guaraníes está basada en la reciprocidad positiva. Tiene 4 elementos: el pepí, invitar, el arete guazú, el día sagrado, el potemó, la ayuda y el yopoy, el compartir. Entonces, todo proyecto Oñepinúa fuera de ese contexto antropológico fracasa, porque la ñande fuera eres como la ñande está Paraguay de Coro y de Pulpe. Ahí donde inde por pego de político de hacerte ir la conquistas más la pisarte, porque la sí está clase hoy sin después podemos necesitar porque la confianza no me da. Por eso, cuando Carlos Antonio López saca el decreto por el cual los guaraníes tenían que elegir un apellido español, después el problema, nadie hizo una crisis, es imposible, porque la tela de Ioín de la escuela no confía. Entonces, de cuando se va a exagerar, a Juan Ramón aceptación de ella, porque el nombre es sagrado. Entonces, de la antropología, por ejemplo, ya a la cuantía de pobres, por eso por visitar, no entendéis la cuantía de Doña Garejo. ¿Por qué? Pues todo lo que venía en papel es diabólico para ellos. Entonces, se hagan la cuantía se las hayan a visitar más de que la exilla. A la exilla, porque se aguapuna a la gente. Por la aguapuna no ir tranquilo. Dañan de ella para no estar entre ellas a los policías. Es negativo. Ustedes van a ejercer diputado Roberto González, Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y Cacuña va a poder llegar a Moy para el Yayú. Ya temblor de reacción de la gente y para entender el valor de ser paraguayo, porque UPEA a partir de ahí Cacuña construir la reconstrucción, porque no entendían los hospitales ya había hospitales, mil hospitales ya había, ellos solucionamos, porque ñande ya por el COVID hay problema, la ñande de de la tricerebralidad del hombre, ya, cerebro cognitivo, afectivo, reflexivo, apeando la guaraní. Entonces, ha demostrado científicamente que en la víscera hay neuronas. Ayer. Entonces, oye, el guaraní es la segunda lengua en el mundo que más vocablos ha aportado a la botánica universal. Hoy el tema es para Yacuana, antes lo veo la de Yacuana. Ore, de taco, la cultura y cuadro. De allá, de allá, Canaré, o tapero Bascún, después de que aquí como puede galletas posible. Que enseñan del muro en Coná, entonces, la antropología, la doctora Ana María Catú, Yana Cutimón, haya profundizado, haya buscado algunos elementos que tú hayas sacado y se acuerda que Catuana, el Cutimón se recupera, o muchos individuos de derecho para vos. A felicitaciones, recibo reconocimiento, mi estimado doctor Roberto González. Gracias. Agradecemos a todos nuestros invitados, a los familiares
y amigos que se hicieron presentes de cada uno de ellos. Y en esta última parte vamos a cerrar nuestra transmisión por Facebook. También agradecerle a cada uno de los directores.